todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder compartir estos conocimientos con ustedes. Y ahora voy a intentar compartir la presentación. Eso es en el Zoom. Bueno, cuando a mí me invitaron a esta conferencia, yo lo primero que hice fue empezar a buscar un poquito de antecedentes de este tema que ustedes me habían propuesto. Y me di cuenta que desde hace un tiempo, esto lo tomé de una página del gobierno de Chile, desde hace un tiempo ya no era algo tan mercantilista el comercio ni mercenario, sino que si bien al principio los acuerdos de comercio estaban centrados en mercados y servicios e inversiones, después se le empezaron a incorporar distintas temáticas, como el caso del tema ambiental en Chile. Entonces hoy ya no solo es el tema del precio, sino que los mercados, los usuarios, los consumidores quieren saber cómo es ese proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Y si no daña el medio ambiente, si no hay trabajo infantil y un montón de cosas más. El segundo antecedente que encontré fue que todos ya sabemos, que en 2015 todos los países de la ONU se juntaron y delimitaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, para el 2030. Y dentro de eso estaba incluido el cambio climático, la innovación, el consumo sostenible y, bueno, paz y justicia para todo el mundo. Yo tomé un tema que es la innovación y es donde me voy a centrar un poco. Lo primero que quiero ver es el contexto y contarles que en realidad hoy el comercio tiene que ser sostenible, tiene que ser sostenible en el tiempo en cuanto a su economía y su eficiencia, pero además también tiene que ser sustentable, tiene que estar acorde con el medio ambiente y con las prácticas y las responsabilidades sociales empresarias o responsabilidades corporativas empresarias, según como quieran llamarlo. Por eso yo digo que estamos hablando de un sustentable al cuadrado, ¿sí? Un comercio sustentable al cuadrado. Después, si yo les hablo de futurología, ¿se imaginan el comercio exterior de esta manera? Bueno, creo que no, ¿no? Pero vamos a repasar un poquito el pasado, el presente y el futuro de la logística, la supply chain, el comercio global. Y vamos a ver cosas como, por ejemplo, que en realidad, dentro de este contexto, la estandarización a veces es tan eficiente que juega en contra de la innovación. O sea, produce una barrera de ingreso muy alta para que yo pueda hacer cambios estructurales dentro de esta, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque hay limitantes tecnológicas, políticas, culturales y medioambientales. Y les voy a dar 4 ejemplos. El primero es el contenedor. Yo a mi izquierda tengo el primer contenedor inventado por Malcolm McLean en 1956 y a mi derecha el que hoy se usa en el 2023. ¿Ustedes notan alguna diferencia entre uno y otro? No, no cambió en nada. ¿Sí? Puede ser que haya cambiado el material, con qué está hecho, pero la génesis sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque es eficiente. Ahora, sí, lo que está pasando, por ejemplo, yo el otro día encontré que la Asociación Intermodal de América del Sur dice, bueno, ¿por qué en vez del 40 pies usamos uno de 53 pies? Bueno, puede haber algún cambio de ese tipo que mejore la productividad, pero el contenedor sigue siendo exactamente el mismo. Segundo ejemplo, el contenedor aéreo. En el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente los pilotos de guerra se quedaron sin trabajo porque se acabó la Guerra Mundial, se juntaron y crearon la primera línea aérea de carga, la Flying Tiger Line, en el año 61, donde el pallet era el mismo que usamos ahora y el contenedor también sigue siendo el mismo. También pueden haber cambiado los materiales, las estructuras, pero el contenedor de aéreo, como lo vemos en la foto de la derecha, sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque el fuselaje del avión sigue siendo igual. Es hasta ahora lo que sigue funcionando y que tiene menor rozamiento y bueno, y físicamente, tecnológicamente y dentro de la ingeniería de la aviación es lo que mejor se desarrolla y sigue siendo igual. Tercer ejemplo, el pallet de madera que todos conocemos, que vemos en los supermercados, en los contenedores y en muchos lados. También se decía que el contenedor plástico lo iba a suplantar, esto no fue así, y también llegaron innovaciones interesantes como el slip sheet. El slip sheet reemplaza el pallet y en realidad es una lámina de cartón muy finita que tiene un montón de ventajas.
Entre ellas la primera para el comercio exterior es que no tiene problemas fitosanitarios, no hay que fumigarlo ni nada, ahorra espacio porque es mucho menor que un pallet, pero ¿cuál es el problema que tiene? Que yo en origen y en destino tengo que tener las uñas en mi Clark, en mi autoelevador, las uñas especiales para eso. Entonces, hoy día se sigue usando en el 90% el pallet de madera tradicional. Y el otro ejemplo, y cuarto ejemplo, es el código de barras, que también hace muchos años que yo estoy en las conferencias, escucho que que el RFID iba a suplantar el código de barras, y esto no es así. Porque, como digo yo, el código de barras tiene la cucarda triple B, bueno, bonito y barato. Y sigue funcionando y es eficiente. Y vemos el RFID en cosas que realmente se justifican, como los tags que tienen los autos para los peajes y bueno, y alguna otra cosa más. Pero hoy por hoy sigue siendo, el código de barras se sigue usando también en un 90 y pico por ciento. Bien, ¿qué más? ¿Qué es hasta dónde vamos a llegar con esto? Y acá pongo un ejemplo puntual que tiene que ver con nuestro comercio. Y es cómo se han ido evolucionando los cargueros a lo largo de post, Panamax y todo lo demás, ¿no? Entonces tomo dos ejemplos acá para que los comparemos y veamos. Y tomo como ejemplo el triple E, que fue uno de los primeros que se relacionó con el tema de medio ambiente. Este barco del año 2013 tenía lo que se llama un pasaporte medioambiental o de la cuna a la cuna, o de la economía circular, como ustedes quieran llamarlo, porque el día que esto vaya a desguace, ese pasaporte, que es su hoja técnica, me va a permitir saber de qué está hecho cada material y voy a poder desguazarlo y voy a poder introducirlo nuevamente en la economía circular. Muchos dicen esta evolución, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el techo para los buques cargueros? Bueno, muchos dicen que igual a lo largo de estos años siempre hay, según cómo está el petróleo, va cambiando las ideas, ¿no? Pero lo que está claro es que los buques tienden a ser lo más grande posible y bueno, y los puertos empiezan a reconvertirse en hub o en feeders y algunos puertos ya no pueden recibir más a estos monstruos, ¿no? Pero ¿cuál es el techo de esto? Bueno, yo he escuchado hablar ingenieros que dicen cuando ya haya que poner un tercer motor, tienen dos, cuando haya que poner un tercer motor ya no va a ser viable, no va a ser eficiente, y ese podría ser el límite. Pero también hay un límite en cuanto a sus dimensiones. Y acá tomo como ejemplo el triple del año 2013 y el Irina de este año, también uno de los barcos más grandes que se ha construido, ¿sí? No sé si es el último o el anteúltimo, pero debe andar por ahí. ¿Y cuál es el tema? Fíjense, de un lado tenemos el triple E y del otro lado tenemos al Irina. La eslora sigue siendo la misma, evidentemente hay un tema de navegabilidad, practicaje, o a lo mejor más de 400 metros hay riesgo de que el barco se parta, no lo sé ingenierialmente, en la ingeniería naval cómo funciona esto. Lo que sí sé que después de 10 años, los barcos tienen la misma eslora, la misma longitud. La manga de 59 pasó a 61, no es una gran diferencia, pero sí le permite, evidentemente en altura o en algo mejora de espacio, me permite que en vez de 18.000 TEU yo 24.000. Quiere decir que ya estamos alcanzando una limitante tecnológica, si quieren llamarla, en esto que tiene que ver con los barcos y los portacontenedores, ¿no? Desde hace mucho tiempo que yo, dentro de mis conferencias, unas temáticas que siempre me gustó y en nuestro medio acá en Argentina hemos hecho muchas veces eventos, foros de sustentabilidad y supply chain, cuando los temas no eran tan conocidos y no había tanta información. Y yo hace muchos años que vengo investigando esto y siempre se busca una manera de ser amigable con el medio ambiente, reducir el uso de combustible. Esto es real, lo han probado y han logrado, creo que, algo menos de un 10% de ahorro de combustible, pero es muy difícil de llevar a la práctica culturalmente y tecnológicamente, ¿sí? Esta embarcación que yo la vi investigando en el año 2014, cuando vuelvo muchos años después, sigue estando la misma foto, sigue estando la misma idea, el mismo proyecto. Es decir, hay muy buenas ideas, muy buenas iniciativas, pero son difíciles de llevar a la práctica. Esto sigue estando en un proyecto. Yo no vi ninguno de estos navegando por el mar, ¿sí? Y lo mismo este tipo de cosas modulares. Acá lo que se hizo fue un poco
similar al contenedor de carga, pero con pasajeros que directamente puedan ir en un tren y después un avión especial los levante y los lleve. O cosas como esta, que también la Aeroscraft, cosas que tienen distintas, este caso es una nave híbrida, ¿sí? Una mezcla entre avión y dirigible, que además permite el vuelo vertical, entonces no necesita pista, puede llevar una gran cantidad de carga, es muy eficiente, pero también está dentro del proyecto. Me imagino que ustedes no vieron uno de estos volando por los aires, y menos de Sudamérica, ¿no? Así que sigue siendo buenas ideas, pero parece que es algo difícil de llevar a la práctica, que es un poco también lo que pasa con el auto eléctrico. Todos hablan del auto eléctrico, pero van corriendo el día que se va a lograr que entre al mercado realmente full, porque hay una limitante que son las baterías de litio y la autonomía todavía, igual que en el tema de la carga, se ve muy poco porque hay limitantes. Esto que es el caso de KLM, que hace años que estuvo haciendo investigaciones con biocombustible, aceite quemado, el que usamos para hacer las papas fritas, también es una muy buena iniciativa, pero recoger el aceite usado lleva todo un proceso y un costo que es muy difícil a veces de llevar a la práctica. O el caso del biocombustible, que hay una guerra que dicen que si hacemos biocombustible, los pobres mexicanos se quedan sin tortilla. Bueno, hay de cada uno de su lado diciendo qué es lo qué es lo que le conviene, pero bueno, hay muchas limitantes culturales también en esto. Otro tema fue la impresora 3D. Todos decían que iba a revolucionar la logística, la supply chain. Ya no necesitamos transportar nada porque localmente te iban a hacer la pieza, el producto, lo que fuera. Y también la realidad, ¿cuál es? Que la impresora 3D es muy buena si yo tengo que reparar una máquina, entonces yo le mando el PDF, me hacen la pieza, la reemplazo y sigo mi camino. Pero no puedo superar la economía de escala de los setups de las máquinas, de las industrias, así como las máquinas inyectoras de plástico y todo lo demás. No puedo con la impresora 3D, o por lo menos no puedo todavía. Entonces, me sirve para repuestos de urgencia en lugares recónditos, que es lo mismo que pasa con los drones, ¿sí? Me sirven muy bien los drones para cosas humanitarias, lo que fuera, pero todavía seguimos viendo el dron de Amazon y nada más. Entonces digo, es muy bueno para un repuesto que tengo algún problema, o bien para productos muy segmentados y de baja tirada que yo puedo personalizarlos o lo que fuera. Bueno, ahí sí puedo entrar la impresora 3D. Otras iniciativas con vagones de carga eléctrico. Bueno, esto todo está en dibujos y en videos muy lindos, en renders, pero yo todavía no vi ninguno de estos circulando por acá, por las vías de Buenos Aires. Lo que sí vi circulando es el Bitren, que es este camión con semirremolque especial, pero yo cuento la experiencia argentina. Esto acá vino en el año 2003, empezó a hablarse de esto y a querer imponerlo. Y recién en el 2018 pudo circular por algunas rutas de la Argentina. Nos llevó 15 años este proyecto, ¿sí? ¿Y qué tenía? Limitantes culturales, en realidad sí, obviamente el sindicato no estaba de acuerdo porque eran dos unidades que se transformaban en una. La infraestructura, muchos decían que los puentes, que las rutas, bueno, muchos decían que era inseguro, en realidad no. Este tipo de unidades tienen un nivel tal de tecnología que son mucho más seguros que los camiones y las unidades de carga convencionales, pero también tuvo una limitante, si quieren llamarla financiera, que el transporte argentino no tenía financiación como para comprar estas nuevas unidades, y la Federación Argentina de Transportes de Carga que hay acá en la Argentina buscó como un intermedio, algo similar a esto, pero que los transportistas pudieran reconvertir sus unidades. Bueno, ahí tenemos un montón de limitantes, pero finalmente, después de 15 años, logramos que estos camiones circulen por nuestras rutas. Bien, para ir terminando y un poco replantear todo esto, ¿no? Porque digo, cuando hablamos de transporte, de huella de carbono y todo lo demás, lo primero que viene a la mente es todas las externalidades que trae el transporte, ¿no? La congestión, los accidentes, cosas que no están incluidas dentro del costo real del producto, ¿sí? Es un costo a la sociedad que todavía no está cuantificado ni damnificado. Cuando
en la Unión Europea se abren caen los muros, ¿no? Y de repente una fábrica de autos en Madrid se deslocaliza y se muda a Checoslovaquia, ¿sí? Porque ahí tenía mano de obra más barata. Que el primer mito es: yo no puedo localizar una fábrica solamente por la mano de obra barata, tengo que tener claro que mi supply chain y mi comercio van a poder llevar a esa fábrica los productos, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que estoy haciendo? Bueno, estoy alejando la fábrica de los centros de consumo, porque los autos se consumían en España. Entonces, tengo un doble viaje para ir a fabricarlo y para traer los autos, lo que me marca una huella de carbono mucho más alta de lo que yo tenía antes. Es decir, deslocalizo la fábrica, pero me aumenta mi huella de carbono. Mientras los gobiernos no pongan multas o tarifas sobre la huella de carbono, está todo bien. El día que el gobierno multe por la huella de carbono que yo emito en los productos, o que los consumidores castiguen a los productos con mayor huella de carbono, ahí la cosa va a ser diferente. Por eso, volvemos a la génesis, y acá yo pongo el ejemplo de Holanda, que estamos hablando de Holanda año 2001, lo recuerdo porque lo publicamos nosotros en nuestro multimedio. Holanda lo que hizo fue planificar las fábricas sobre los márgenes fluviales. Entonces eso permitía que todos los productos que salían de las fábricas fueran directamente en barcazas por el río hasta el puerto. Entonces, no hay que inventar la rueda, sí hay que planificar. Y el otro ejemplo que les voy a dar para ir terminando es este. En la Argentina tenemos la hidrovía, y acá voy a hacer una comparación donde yo tengo que llevar 45.000 toneladas de piedras. Entonces, si yo lo hago a través de la hidrovía con un convoy, solamente necesito 30 barcazas y que me van a dar 1.500 toneladas por unidad, y una relación kilómetro-tonelada-litro de 220. Si eso mismo lo tengo que hacer por tren, yo ahí voy a tener 900 vagones y la tonelada por unidad me baja y la performance también. Y si lo hago por camión, cuando llegue el primer camión de los 1.500 todavía no salió el último. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es importante que haya, mundialmente todos sabemos que más de 400 kilómetros no puede ir por ruta, tiene que ir por otro medio mucho más masivo, y también sabemos que yo no puedo por la barcaza llevarle las piedras directamente a la puerta de mi cliente, con lo cual tengo que ir al multimodalismo y tengo que ir a esa idea. Lamentablemente, como yo siempre le digo a mis alumnos, el camión, como es el caso de la Argentina, corre con ventaja porque en la misma infraestructura que va el camión, también van los votantes, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema también de votos y de política que hace que a veces la infraestructura vial esté en supremacía sobre el resto. Entonces, para terminar, conclusiones. Lo primero, hay que volver a fuentes y planificar. Todos los sistemas de transporte, el comercio, todos son a muchos años. Necesito planificar y tengo que despegar lo político de lo ejecutivo, ¿sí? Tiene que ir por caminos distintos. Y se pueden hacer tranquilamente. Nosotros en Argentina nos cuesta, pero en países como Uruguay se puede, y en muchos lugares hay muy buenos ejemplos. No hay que pensar en modo de transporte, sino hay que pensar en flujo de carga. Como yo le digo a mis alumnos, a mi cliente no le interesa si la carga va en burro o va en camión. Lo que le interesa es que llegue, y que llegue bien, ¿no? Como corresponde. Entonces, no pensemos en modos de transporte, sino pensemos en flujo de carga. Intermodalismo, multimodalismo, pongan el nombre que quieran, o comodalismo, como dice la UNTAD, un modalismo cooperativo, ¿sí? Pero eso es importante. Y lo otro, está claro que el estándar eficiente en los ejemplos que les di, como el contenedor y todo lo demás, me suben las barreras de ingreso para innovar en algunos casos. Entonces vemos que hay muy buenas ideas, pero esas limitantes tecnológicas, culturales, económicas y políticas, entre esas, a veces hacen que sea difícil que se cristalice ese proyecto. Pero también, a modo de contraste, como digo yo, es el ejemplo del bitren. En Argentina tardamos 15 años, pero lo logramos. Logramos tener un bitren que es mucho más eficiente en cuanto a medio ambiente, a eficiencia de carga y seguridad, y en muchas cosas más. Bien, espero que les haya resultado útil y estoy abierto a preguntas.